Oye, mano, momento totalmente cultural en este live que no esperaba, pero sí, o sea, la historia del Perú es riquísima. Es riquísima. Es más, mira, a mí me encanta estudiar la historia del Perú. Me encantaba estudiar historia en el colegio. Y bueno, yo sé que no sé si a la gente le importará, pero hablemos un ratito de esto, ¿no? Hablemos un ratito de la educación en el Perú y demás, porque a ver, la historia en el Perú es rica, es riquísima. Es más rica que la historia en Chile, que en Ecuador, que en Colombia, por una razón bien simple. Nosotros éramos el imperio donde todos ellos estaban metidos, weón. O sea, el incanato, la gente no creo que no, a veces no se enseña tampoco esto. El incanato era más grande en territorio que el imperio romano, weón. Que el imperio romano, ¿no? En su prime, el incanato en su prime, mira, mapa, ya vamos a buscar un mapa, ya. Voy a poner incanato en su prime, a ver, mapa, lo más grande que fue. Fue grandazo. Mira todo esto, huevón. Mira todo esto, huevón. El Tahuantinsuyo era gigantesco, huevón. Era gigantesco el Tahuantinsuyo. No sé por qué me salió TikTok ahora. Pero bueno, era gigantesco. Iba desde Venezuela, Colombia, perdón. Desde Colombia y llegaba hasta la Patagonia Argentina. Y obviamente, por eso también tenemos muchas cosas similares con otros pueblos de los Andes, ¿no? De hecho, el prime, o por ahora que es la palabra común, ¿no? El prime, el mejor momento del Tahuantinsuyo es con Pachacútec, que de hecho se habla incluso que llegó hasta tierras australianas, huevón. ¿Tú sabes lo que es esa mierda? Allá por el siglo XII, XI, llegar hasta tierras australianas, huevón. Es un montón. Es un montón. Y eso no se habla. Eso lo averiguas tú después, porque algún loquito en TikTok te lo contó, porque acá lo estoy contando yo. Pero insisto, o sea, esa historia del Perú no te la enseñan. Y siendo tan rica, siendo tan interesante, o sea, si tú arrancas la clase para el chivolo diciéndole, oye, imagínate en el siglo XI, no había la tecnología de hoy en día, pero ni de cerca. Y los incas lograron llegar hasta Australia algunos. O sea, ¿qué? ¿Cómo, profe? A ver, miren, sí que hay una corriente en el Pacífico Sur que te puede derivar hasta llegar allá. Hermano, es interesantísimo. Y ni hablar de las culturas precolombinas, de las culturas preincaicas. Una vez un profesor de turismo, porque yo estudié la carrera de comunicaciones en la San Martín y llevabas pues psicología y también llevabas turismo en los primeros ciclos. Y el tío no se cansaba de repetir, ni me acuerdo su apellido del viejito, que dónde estará mi profe, pero me acuerdo que decía, ¿no? Perú es cuna de civilización, mi gente, cuna de civilización. Y claro, en el mundo hay tres civilizaciones primarias, que son la egipcia, la mesopotámica y la de Caral. Y eso no se enseña, huevón, en el colegio, siendo tan importante. O sea, literalmente las primeras civilizaciones en el mundo que se formaron, uno estaba en Perú. Uno estaba en Perú. Y luego, luego ya vinieron las culturas preincaicas, las culturas precolombinas, el incanato, la república. Y ya luego, durante el tiempo de la república, también hay cosas muy interesantes como la guerra con Chile, que no se ahonda mucho en el colegio tampoco, de por qué se termina dando la guerra con Chile, que Perú se mete en una disputa innecesaria que venía siendo entre Bolivia y Chile, y bueno, termina pasando toda la guerra del Pacífico. Y luego también hay más historia interesante cuando ya se entra a los inicios del siglo XX, el salitre, el guano, ¿no? Cómo Perú venía siendo potencia, luego ya el entrar en la época un poco más oscura, que también es muy interesante, porque querramos o no, eh, hay que saber la historia del terrorismo, ¿no? De todo eso, y querramos o no es interesante. Es muy interesante porque, a ver, yo ojalá que no piense que soy rojo, pero todo movimiento social de esta índole tiene un porqué de ser. No lo justifico para nada, obviamente, pero es bueno también entender por qué nace este movimiento, esta cultura del terror de la gente del sendero y de la gente del movimiento revolucionario Tupac Amaru, para poder entender, obviamente, internacionalmente qué estaba ocurriendo, quién estaba a cargo de la República en aquel momento, por qué estas personas se levantaron, por qué Abimael encontró en estas personas de Ayacucho, ¿no? El caldo de cultivo necesario para poder implementar sus huevadas, ¿no? Sus ideologías francamente pues absurdas, ¿no? E ir entendiendo un poco, ¿no? E ir sumando eso y eso te da una noción importante, pues, huevón, y te da un montón de crítica social también. Como dicen por acá, Rolo, ¿no? Mi sobrino postuló a la Marina y no sabía quién era Ismael. Eso es grave. Y mucha gente no sabe quién fue Salaberry, y mucha gente no sabe quién fue Tupac Amaru, y mucha gente no sabe quién fue José Olaya, y mucha gente no sabe quién fue José de San Martín o Simón Bolívar. Eso es culturalmente propio también del peruano. Lamentablemente es así, no hemos llevado la cultura que hemos debido tener.
En muchos casos, insisto, en los colegios no te enseñan eso. Y como dicen por ahí, ¿no? Ahora en la universidad entra cualquier huevón. Ahora debe ser fácil ser profesor. Bueno, no lo sé, llevar a 30 huevones ahí que están corriendo como imbéciles con las hormonas alborotadas, no debe ser simple, ¿no? Pero, a ver, hay que tener vocación también para ser profesor, ¿no? Hay que tener vocación para ser profesor, ¿no? Y también, claro, ya pasando de la educación primaria, secundaria, hasta la educación superior, que es la de la universidad, uno se da cuenta, ¿no? Antes era un privilegio entrar a la universidad, tú te lo ganabas, entras a San Marcos y demás, y mucha gente no ingresaba, y gente inteligente, y se quedaba ahí, bueno, también gente que ingresaba y se quedaba sin chamba, porque también el Perú nunca ha sido una nación especialmente diligente para con sus profesionales. Hoy en día mucho menos ya. Hoy en día, como dicen, ¿no? Entra cualquier huevón, luego no se mantiene, ya depende de él, pero la realidad es que puedes quedarte en la universidad sin aprender demasiado también. O sea, puedes seguir en la universidad sin aprender mucho, pasar, terminar, comprar tu tesis en algún lado y como les digo, como no te asegura en ningún lugar la universidad tampoco hoy en día laboralmente, porque estamos acá haciendo TikTok nosotros con una licenciatura, eso guas pasa, ¿no? Eso guas pasa, eres rojo, me dice, no soy rojo, pe huevón, pero hay que entender, pe huevón, las cosas. Todo tiene un porqué, mi querido Edison, todo tiene un porqué. Y justamente si tú entiendes el porqué, esa gente se levantó en armas de una manera mala, de una manera innecesaria, podemos entender, ¿no? Muchas más cosas, podemos entender muchas más cosas, ¿no? Y poder evitar que vuelva a ocurrir, justamente, ¿no? No, eran cuatro suyos, dicen, por eso el Contiki trato de recrear ese viaje, un barco de Totora, dicen, claro. Ahora lo que habla de la corriente que llegaba pues hasta Australia, ¿no? En las universidades entra cualquier huevón, los viajes de Tupac Yupanqui a la Polinesia, a la isla de Pascua, las guerras que ganamos lamentablemente solo se hablan de las que perdimos y nos crea una mentalidad perdedora, pero por supuesto, si tenemos feriados, hermano, tenemos feriados por combates y batallas perdidas. ¿Por qué no hay un feriado por la batalla de Ayacucho, que fue cuando terminamos de ganar los españoles? ¿Por qué no se acuerda la gente que en 1824 es cuando realmente se obtiene la independencia y se expulsa a la última célula del virreinato español en el Perú? No se sabe esa huevada. Hay un novelisco, la gente lo visita y acabó todo. Y acabó todo. Y dicen que penan, ¿no? En la Pampa de la Quinoa. Pero no se habla de eso. No se habla de eso. ¿No? Este debería ser un feriado, huevón. El día de la batalla de Ayacucho debe ser un feriado, y no, con todo el respeto del mundo, pero no el combate de Angamos, pues que también perdimos. Dentro de una guerra que también perdimos. ¿No? Entonces, esa es la huevada. Pues, ¿no? Ese es el problema. Por eso después tenemos una mentalidad perdedora, como mismo dice acá Remy, ¿no? ¿Por qué no, como gran referente peruano, tenemos a Pachacútec en lugar de otros personajes históricos que de repente no pudieron ganar, ¿no? Ganar, ¿no? Entonces, es así, es así. Yo y mis compañeros ingenieros todos tuvimos buenos trabajos y en mi caso hasta trabajo como profesional en el extranjero. Los buenos profesionales siempre tuvieron oportunidades. Yo discrepo totalmente, Luisa, porque puede ser que tú y tu círculo social directo, sí, y tu círculo profesional también. O sea, a mis papás también les fue bien, a sus amigos también les fueron bien, pero siempre puede haber un profesional que tenía potencial y no lo pudo reventar porque en el país no hay oportunidades. O sea, no hay, por ejemplo, no hay una cantidad de hospitales para poder utilizar a la cantidad de doctores que tenemos. Y es inevitable que uno u otro se mantengan fuera, ¿no? Se mantengan fuera, ¿no? Es así, es así. La batalla de Arica, que también la perdimos. O sea, se tienen recordadas muchas cosas que olvidarían, ¿no? Ah, cierto, la batalla de Ayacucho, pero la batalla de Ayacucho recién es feriado hace poco, ¿ah? Recién es feriado hace poco la batalla de Ayacucho, ¿ah? Es de hace muy poco la batalla de Ayacucho, se recuerda de hace poquito. Sí, es verdad. Hace poco se implementó como feriado, el 9 de diciembre. Pero recién hace cuánto es feriado. No, porque antes era solo el 8, ahora se implementó que el 9. Por fin. Pero ya son 70 años de tener un feriado por la Virgen y no tener un feriado por una batalla que te independizó. Que te independizó. ¿No? Pero bueno, ya está. Ya está. Mira, ese que me dijo vago, ni siquiera tuve que votarlo yo, sino la gran Alejandra. Es así, gente. Por eso, carajo, estudien. Ya saben.